Bueno, vamos a empezar, chicos. Muchas gracias otra vez por estar todos acá y por permitir que este estudio de las cartas continúe. Y hoy entramos en la carta 62. Solo vimos un esbozo la vez pasada, pero ahora vamos a entrar ya con más detalle en esta carta. Empezamos con la invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, por lo menos los inmediatamente arriba de nosotros, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Chohan, Baja Chohan y maestros. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada para entender todo esto. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestro interior, nuestros yoes superiores. Deseamos ser como los estudiantes fieles que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y los respetan porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Entramos en la carta 62. Aquí tenemos el recorrido, entonces se acuerdan ustedes cómo empezó todo esto. Sinet pidiéndole a Blavatsky entrega a los maestros precipitan, de la precipitación regresa otra vez a Blavatsky, la entrega a Sinet y es el circuito por lo general, y esto es prácticamente un uroboro, por eso es que el nuevo diseño. Si usted tiene alguna intuición, dice el maestro, relacionado a la causa y efecto, está hablando de la ley del karma, y es posible que se dé cuenta de dónde proviene el fracaso que hemos tenido tan estrepitoso en los últimos meses. Además, usted tenía en su contra la orden de nuestro jefe supremo de no interferir en el crecimiento natural de la rama de Londres. Tenía una orden de no interferir en el crecimiento natural de la rama de Londres y en el desarrollo psíquico espiritual de sus miembros, que han visto que eran muy complejos, especialmente el de usted. Usted sabe que incluso el escribirle de vez en cuando ha sido autorizado solo como un favor especial después del fracaso de Phoenix. En cuanto a la manifestación de cualquier poder psíquico u oculto, eso era y sigue siendo totalmente inaceptable. Repito, en cuanto a la manifestación, es decir, a volver a hacer manifestaciones, prestidigitaciones, etcétera, para poder atraer a la gente, todo eso entonces sigue siendo inaceptable. Pregunta el maestro, ¿se sintió usted asombrado ante la interferencia y la disputa de la rama de Londres y la señora Kingsford? Y sí, vuelve a preguntar, ¿y no puede usted todavía darse cuenta de por qué nosotros hicimos esto o aquello relacionado con esta disputa? Créame usted, aprenderá algún día, cuando sea más sabio, que todo eso fue ocasionado por usted mismo, pone entonces en mayúsculas. También se siente agraviado por el aparente absurdo de confiar en Henry Steele Olcott, una misión para la cual usted considera que él no era apto. Es decir, se tomó la libertad de pensar que no era apto Olcott para una misión que le dieron los maestros. También se siente agraviado por el aparente absurdo de que confiar en Olcott una misión para la cual usted considera que él no es apto social e intelectualmente. Al menos en Londres. Bien, es posible, acuérdense que Olcott, bueno, ya cómo se las gastaban los ingleses de esa época. Bien, es posible que algún día aprenda usted que también estaba equivocado, usted también estaba equivocado en eso como en muchas otras cosas. Los futuros resultados puede que le den una amarga lección y ahora vayamos al último acontecimiento, a la prueba que usted no fue injustamente tratado como usted lo lamenta en su carta. Entonces, el maestro está corrigiendo y mostrando los errores tras errores tras errores de Sinet. En esta carta dice, aunque he tratado tanto a Olcott como a HPV de una manera muy cruel, usted los ha tratado de una manera muy cruel. Su principal motivo de queja es causado por su perplejidad. Dice usted que es angustioso que se le deje a uno en la sombra, etcétera. Se siente profundamente herido ante lo que usted decide llamar una evidente y creciente hostilidad, un cambio de tono, sobre todo del maestro M hacia él y así sucesivamente. Usted se equivoca desde el principio hasta el fin. Nunca hubo hostilidad ni cambio alguno en los sentimientos. No hubo hostilidad ni cambio alguno en los sentimientos. Simplemente usted interpretó mal la natural brusquedad del maestro M siempre que escribe o habla serio. Cuando habla serio, entonces es muy directo y usted lo interpretó como un lenguaje hostil. Bueno, aquí estamos viendo entonces la confrontación o la discusión entre la rama de Londres y la señora Kingsford. Vamos a hablar un poco de la señora Kingsford. La señora Kingsford es una señora muy peculiar. Es una mujer muy desarrollada.
es la primera médico mujer egresada de una escuela de Londres. Es muy famosa en la medicina, muy famosa también en la teosofía. Kingsford estaba interesada en el budismo y el gnosticismo y participó activamente en el movimiento teosófico en Inglaterra, convirtiéndose en presidente de la Logia de Londres, de la Sociedad Teosófica en 1883. En el 84 de ese siglo, del siglo XIX, fundó la Sociedad Hermética, que duró hasta el 87. Cuando su salud empeoró, dijo que recibió ideas de estados en trance y mientras dormía, estos fueron recopilados de sus manuscritos y folletos por su colaborador de toda la vida, que era Edward Maitland. Este Edward Maitland también es todo un caso, es un ser muy desarrollado, muy peculiar, muy especial, periodista, filósofo, etcétera. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, este era su colaborador más importante y entonces todas las experiencias que ella tuvo fueron publicadas póstumamente en el libro Vestida con el Sol, así se llama el libro de 1989. Sufrida por problemas de salud durante toda su vida, murió a los 41 años, o sea, muy, muy precozmente, a causa de una enfermedad pulmonar provocada por un ataque de neumonía. ¿Qué es eso del Phoenix Studio que ya estaba aquí? Bueno, aquí el maestro entonces está comentando también el problema de Phoenix. Dice, después del fracaso de Phoenix, está aquí en el quinto renglón de los párrafos, es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, The Phoenix Study Group en la Sociedad Teosófica. En la Sociedad Teosófica de aquella época se inició algo que todavía existe, que se llama el Phoenix Study Group of the Theosophical Society in America. Bueno, ¿qué es este? Es un exciting group, es un grupo muy excitante de buscadores de las aventuras de aprender acerca de lo que son las tradiciones espirituales y las raíces que tienen en común todas las tradiciones espirituales. Entonces, así como mucha gente entonces expresa que tienen su propia religión, se producen entonces unos debates muy interesantes y muy nutridos, pero cuando esto se creó, realmente generó problemas, no fue muy bien dirigido. Este es el famoso Phoenix Study del que está hablando aquí el maestro. Bueno, vamos más con, este es el libro famoso de la señora Kingsford, se llama The Perfect Way, entonces, or The Finding of Christ. Entonces aquí está, y luego aquí está el famoso Edward Maitland, que es el que siempre estaba de alguna manera ayudándolo. Aquí viene lo que ella escribió en ese libro, dice, el propósito de este libro es suplir la necesidad existente de un sistema perfecto de pensamiento y vida fundado en la naturaleza de la existencia. Ese es el propósito. ¿Cómo hacer, cómo encontrar el pensamiento perfecto para poder vivir y pensar de acuerdo a la naturaleza de la existencia? Eso es lo que ella estaba tratando de escribir. Bueno, de hecho escribió. No se trata de un invento nuevo, dijo ella, sino de una recuperación de los sistemas originales que fueron la base de todas las religiones. Es tratar de buscar y bucear hasta encontrar cuál es lo que los grandes seres anteriores dijeron al respecto. Su recuperación se debe al mismo medio por el cual fue recibida originalmente, es decir, a la intuición que representa los conocimientos adquiridos por el alma en sus existencias pasadas. O sea, es la famosa reminiscencia y completada o complementada con el intelecto, siendo él mismo vivificado y potenciado por la iluminación del espíritu. La revelación es una prerrogativa propia del hombre que le pertenece en virtud de su naturaleza y de su constitución. Solo con estos párrafos ya nos damos cuenta de la calidad y la profundidad que tiene este libro. Está hablando de revelación, está hablando de reminiscencia, está hablando de intelecto, está hablando de vidas anteriores y está hablando de cómo conciliar, es una conciliación entre el modo de vida existencial que cada ser humano tiene y todo lo que se ha dicho acerca de lo que somos a lo largo de la historia. Bueno, pues este es un super libro hecho por una mujer muy peculiar y entonces vamos a hablar ahora a qué se refiere la manera perfecta, the perfect way. Dice lo ético y lo espiritual, y también la unidad de toda existencia orgánica, la célula fisiológica, porque esta, como sabe usted, el estudiante de histología, está compuesta de fuera hacia adentro, primero de una membrana celular o cápsula, que no es una envoltura separable, sino una mera envoltura coagulativa de su parte fluídica. En segundo lugar, el medio protoplásmico. En tercer lugar, el núcleo, que es en sí mismo una forma de sustancia protoplásmica. Y por último, aquí está hablando como médico. Entonces, y por último, de un elemento que no está presente en todas las células y cuando está presente a menudo es difícil de percibir, a saber, los nucleolos o elementos más internos perfectamente transparentes. Así un hombre, como el microcosmos del macrocosmos, ejemplifica en cada detalle en su sistema la doctrina fundamental de la famosa filosofía hermética por la cual se controla la expresión de toda Biblia verdadera, es decir, la doctrina de la correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Bueno, aquí lo está hablando ella entonces en términos herméticos
y está utilizando también la ley de analogía a tratar de explicar la célula en relación al humano y el humano en relación al cosmos. Bueno, como es lo exterior, así es lo interior, como lo pequeño es lo grande. Solo hay una ley que trabaja y es el uno. Nada es pequeño, nada es grande en la economía divina. En estas palabras están contenidos a la vez el principio del universo y el secreto de la intuición. Ella es la mujer divina del sistema mental del hombre que se abre el camino perfecto, el camino del Señor, ese camino de los justos que como una luz resplandeciente alumbra cada vez más hacia los perfectos o a la perfección del día. Bueno, todo esto viene en ese libro, es un libro de 1989, 87, más o menos 86, por quien fuera una de las presidentas de la logia de Londres. Una logia muy compleja, como hemos visto, en relación a lo sofisticado y peculiar de sus miembros. Eso es nada más para que se animen ustedes a leer la obra. La obra realmente merece mucho la pena. Y sobre todo también buscar un poco en la biografía de esta mujer que es especial y que tuvo conflictos aparentemente provocados por Sinet, para variar. Continuamos con la carta. En cuanto a mis breves observaciones sobre usted hechas a HPV, que me lo pidió y que estaba en su derecho de pedírmelo, usted nunca pensó en la real y verdadera razón. Yo no tenía más tiempo. Yo no tenía más tiempo. Apenas pude dedicar un fugaz pensamiento a usted o a la rama de Londres, como bien dijo ella. Nadie ha pensado nunca en acusarle de ningún daño intencionado, le está diciendo a Sinet, ya sea a nosotros o a nuestros chelas. No es que sea intencionado, pero daño hay. En lo que se refiere a uno, hecho sin intención y por suerte evitado a tiempo por mí, hubo un daño realmente. La negligencia es en la causa. Usted no pensó nunca en la diferencia entre la constitución de un bengalí y la de un inglés, el poder de resistencia de uno y al mismo tiempo el poder del otro. A Mohini, que es el bengalí, se le dejó durante días en una habitación muy fría, sin fuego alguno. Él no pronunció nunca una sola palabra de queja y para protegerle de una serie de enfermedades que pudo haber tenido, tuve que dedicar mi tiempo y mi atención a quien tanto yo necesitaba para conseguir ciertos resultados. A él, que todo lo había sacrificado por mí. De ahí surgió el tono del maestro M, del que usted se queja, es decir, la insensibilidad de haberlo puesto sin estufa en un lugar enormemente frío para una estancia de muchos días. Ahora tiene usted explicado que no fue tratado injustamente, sino que simplemente tuvo que someterse a una observación que le resultó imposible evitar, puesto que el error podía haberse repetido. Además, usted niega que hubiera alguna vez mala voluntad por su parte contra K. Muy bien, llámelo como usted quiera, pero fue un sentimiento que interfirió con la estricta justicia e hizo que Olcott cometiera una torpeza aún peor de la que ya había cometido. K obviamente es Kingsford, pero la cual se le permitió que siguiera su curso porque todavía nuestros propósitos produjo un gran daño, y no produjo un gran daño excepto a él mismo, quien fue desairado por ellos de una manera poco generosa. Usted le acusa de haber causado un daño tal vez irreparable a su sociedad. ¿Dónde está el daño causado? Bueno, entonces vamos a repetir estos últimos 5 renglones. Además, usted niega que hubiera alguna vez una mala voluntad por su parte contra Kingsford. Bueno, vamos a ver, llámelo como quiera, pero fue un sentimiento que interfirió contra la estricta justicia e hizo que Olcott cometiera una torpeza aún peor que la que ya había cometido, pero a la cual se le permitió que siguiera su curso. Se le permitió que siguiera su curso. Hubo una torpeza, generó una crisis y los maestros permitieron que siguiera su curso porque servía a nuestros propósitos y no produjo gran daño, excepto a él mismo, quien fue desairado por ello de una manera poco generosa. Usted le acusa de haber causado un daño, tal vez irreparable a su sociedad. ¿En dónde está el daño? Le pregunta. Bueno, no podemos saber mucho más de lo que aquí se dice porque no, obviamente no hay suficiente literatura, pero sabemos aquí que estaba en una fase muy compleja Sinet, provocando problemas por todos lados, tratando de que le hicieran honores a la bandera permanentemente, y empezaron a surgir, por supuesto, nuevos talentos, específicamente la señora Kingsford, y entonces él se sentía amenazado, aparentemente, esta es una interpretación, y dentro de esa amenaza hacía lo posible por disminuir el valor potencial que tiene la gente o producir conflictos. Bueno, por eso el maestro está siendo tan duro para criticarlo. Vamos un poco más con la Kingsford. Aquí está, dice en abril, mayo, Sinet entonces hizo miembro de la famosa rama de Londres en otoño de 1973. La rama, y aquí viene la crisis, se separó en dos partes. Una siguieron a Sinet y la otra siguieron a Kingsford. Entonces, la división de la rama fue el gran problema. No nada más fue un problema de un conflicto
que produce una animadversión y luego se resuelve, sino es un conflicto que generó una consecuencia, y eso es la división de la rama. Si en ese tiempo entonces estuvo ahí Leadbeater, que era el anglicano, etcétera, pero bueno, aquí el problema es que se dividió la rama. En abril, entonces, Sinet se convirtió en un miembro de la Logia de Londres. Aquí está la traducción. Se separó en dos partes, siguiendo a Sinet y la otra a Kingsford. En ese momento conoció a Charles Bitter, un cura anglicano que se interesó en la teosofía después de haber leído el budismo esotérico. Formaron una amistad que perduró el resto de su vida. Bueno, y aquí viene lo que dice el maestro. Además, usted niega que hubiera alguna vez mala voluntad de su parte contra Kingsford. O son hombres, si simple y sencillamente hubo una división. Muy bien, llámelo como quiera, pero entonces aquí hubo la torpeza de Olcott de no conducir bien un conflicto causado por el propio Sinet. Continuamos con la carta. Otra vez se equivoca usted. Son sus nervios lo que le hicieron escribir a HPB palabras que yo quisiera que no hubiera expresado nunca en su propio beneficio. Debo probar cuán absolutamente injusto ha sido usted, al menos en una circunstancia, al sospechar que hubo alguno de los dos se había quejado de nosotros o que hubiese dicho falsedades sobre usted. Bueno, sin embargo, confío que usted no repetirá nunca lo que voy a decirle, a saber quién fue o quién podría haber sido, pero no fue, pues ella llegó demasiado tarde, mi inocente informadora sobre Mohini. ¿Quién fue el que me trajo el chisme? En pocas palabras. Queda usted en libertad de comprobarlo algún día, pero no quisiera que esa excelente mujer se sintiera incómoda o desgraciada por mi culpa. Siguiente idea. Fue Madame Gebhardt quien yo había prometido visitar subjetivamente. La vi una mañana al bajar las escaleras cuando yo estaba ocupado con Mohini haciéndolo impermeable, pues a lo que le estaba pasando ahí con los fríos que pasó. Ella había oído como a él le castañaban los dientes de frío, medida que también él iba bajando desde el piso alto. El pobre hombre estaba muerto de frío. Ella sabía que él estaba todavía en su pequeña habitación sin estufa, días después de que Olcott se había marchado, cuando fácilmente podría habérsele alojado en la habitación de al lado, donde sí había estufa. Ella se había detenido, ¿quién? La señora Gebhardt. Se había detenido a esperarle, y cuando yo miré su interior, escuché las palabras pronunciadas mentalmente en ella. Vaya, vaya. Si al menos su maestro lo supiera, ¿supiera qué? Porque que están maltratando al pobre del Mojini. Y luego, deteniéndose en su rellano de la escalera, le preguntó si no desearía alguna ropa más de abrigo y le dirigió unas amables palabras por el estilo. Su maestro lo sabía, dice el maestro KH, y ya había remediado el mal. Y sabiendo también que había sido hecho sin intención, no sintió ninguna hostilidad en aquel momento. Fue un problema, un exceso de maltrato a Mohini, pero no había intención. Por lo tanto, entonces su maestro no tuvo ninguna hostilidad en ese momento, pues conoce demasiado bien a los europeos para esperar de ellos más de lo que pueden dar. Aquí le da un coletazo fuerte, ¿no? Entonces, pues no nos enojamos, fue un tema que así son los europeos. Bueno, entonces, y como así son, bueno, tampoco hay que criticarles porque no pueden dar más de lo que ya dan. No fuese el único mudo reproche que yo observé que él era dirigido a usted en el corazón de Madame Gebhardt, pues también los hubo en las mentes de otros varios amigos suyos, que no le voy a comentar quiénes son. O sea, muchos le reprendieron mentalmente por la forma como estaba tratando a Mohini. Y está bien que usted lo sepa, recordándole que como usted mismo, ellos lo juzgan casi todo por las apariencias. Y aquí lo subrayo porque el maestro critica mucho que los europeos todo lo juzgan por la cáscara, las apariencias. Todos se lo creen si tiene la apariencia o el vestido apropiado. No profundizan, no analizan, se van entonces con la apariencia. Y aquí está ahora vamos a hablar de la Gebhardt. Es pues todo un personaje también. Entonces la Frau, ya vieron que es alemana con el Frau, señora, la Frau Mary Gebhardt, la soltera Lestrange, fue la esposa del cónsul Gustav Gebhardt, miembro activo de la Sociedad Teosófica, la primera logia teosófica en Alemania. La Sociedad Teosófica Germana se formó en su casa y H.P. Blavatsky se quedó con ella en dos ocasiones. Es decir, esta logia empezó a sesionar en casa de ella. Recibió algunas cartas de los maestros de sabiduría y vio en su forma astral al maestro Moria. Trabajo teosófico. Gebhardt no estaba muy feliz viviendo en un pueblo pequeño debido a los numerosos viajes de negocios de su marido. Ella quedó muy sola. Tenía una inclinación innata hacia los temas filosóficos y ocultistas y estudió hebreo con un clérigo para prepararse para la investigación independiente de la Cábala.
Conoció al abad Alphonse Louis Constant, muy famoso, quien bajo su seudónimo de Eliphas Levi escribió conocidas obras de ocultismo y siguió siendo su alumno hasta su muerte en 1875. Ella lo visitó varias veces en París y él visitó a los Gebhard 2 veces en Elberfeld. Bueno, pues aquí ni más ni menos que tuvo de maestro a Eliphas Levi, decía a Louis Constant. Bueno, después de la muerte de Eliphas Levi, María buscó otras conexiones ocultas. Oyó hablar de la sociedad teosófica y después de un intercambio de cartas con el coronel Olcott, se convirtió en miembro de la sociedad el 10 de febrero de 1883. Después de que A.P. Sinet la conoció ese año, quedó muy impresionado y escribió sobre ella al maestro. La señora Gebhardt es una persona de carácter indomablemente firme, pero ahora tendrá que regresar a Alemania. ¿Le gustaría que intentara establecer una tesorería teosófica, alojarse en Ebelfeld, o no vale la pena multiplicar ramas con damas a la cabeza? Dijo él. Fíjense lo que le dijo al maestro. O no vale la pena multiplicar ramas que tengan damas a la cabeza, y eso lo estaba diciendo un poco con sorna por lo que estaba pasando con la Kingsford en Londres. ¿Podría decirme si alguna vez tuvo posesión de una carta de la señora Gebhardt hace 1 o 2 años y si le dio una respuesta mental, como ella tiende a creer, aunque usted desea no fomentar impresiones en ese sentido sin fundamento suficiente, aquí empieza a poner en duda lo que la señora estaba diciendo respecto al contacto que tenía con los maestros? ¿Puede usted decirme para guiarme a la hora de tratar de esos casos cuál es la posibilidad ante mujeres como Madame Gebhardt, frías y decididas, buscadoras de avances ocultos, con todas las cualidades que aparentemente las califican para el chelado regular? Si el sexo no existiera, ¿en qué forma? Es probable que obtengan una reencarnación artificial al morir en un cuerpo mejor preparado para el éxito. Lo pongo en rojo porque es una barbaridad todo lo que dice el cine. Bueno, nos parece que Madame Gebhardt tiene la calidad de una chela probada, incluso más que la señora Kingsford, por grandes que sean los dones psíquicos de esta última dama. En todo caso, también calificados de una manera diferente. En una de sus cartas de 1883, el maestro KH escribió: la suya, hablando de Gebhardt, es una naturaleza genuina y excelente. Ella es una ocultista nata en sus intuiciones y he hecho algunos experimentos con ella, aunque es más bien un deber del maestro M que mío. Y eso viene en todos los libros que tiene acerca de las cartas Vicente Hauchi, que como sabemos es un erudito monumental de la teosofía actual. Y bueno, aquí hay más sobre lo que era la casa de los Gebhardt en Elberfeld. Y aquí hay más, ya lo leerán ustedes por su cuenta, con calma, para que puedan entonces ver más o menos este contenido. Entonces, el 7 de abril, estando en una reunión en la ciudad teosófica, en las habitaciones del señor Finch, eh, estando en esa situación, en el Lincoln Inn tuve una visión en la que veía al Mahatma MS. En ese momento estaba escuchando atentamente el discurso de apertura del coronel Olcott de la sociedad. Vi de pie a mi derecha, un poco de frente, una persona muy alta, de aspecto majestuoso, a quien inmediatamente reconocí como el Mahatma M. Acuérdense que era altísimo, medía casi 2 metros, por una fotografía que había visto de él en posesión del señor Singer. No estaba vestido de blanco, sino que me pareció de una tela oscura con rayas de colores que envolvía su figura. La visión duró solo unos segundos. Hasta donde pudo saber, las únicas personas, además de mí, que habían visto al Mahatma fueron el coronel Olcott, el señor Mohini y, por supuesto, Madame Blavatsky. Y esto viene entonces en el The Casebook Encounters with the Theosophical Mahatmas, caso 47, compilado por Codwell. Bueno, eso lo pueden ustedes consultar. Ese es el lugar donde puede consultarse para que ustedes vean con detalle lo que son las narraciones que se hicieron en su momento sobre la actividad psíquica de la señora que de alguna manera estaba cuestionando Sinet. El 27 de julio de 84 se organizó la Germana en su casa en Elberfeld, y etcétera, etcétera. Bueno, y aquí ya lo leerán ustedes con calma si les interesa leerlo con detalle. Todo lo que fue el tema de estas dos damas que están en esta carta y que hubo conflictos, sobre todo con la primera de ellas, la que estaba en Londres, y es lo que le están reclamando con suavidad, con cierta suavidad, pero con cierta contundencia a Sinet. Bueno, aquí está en el último párrafo, entonces, que Mahatma Morya escribió una carta a la señora Gebhardt desafiándola a aceptar su destino. Fue publicada como carta 72. En las cartas no hemos llegado todavía ahí, en la carta de segunda serie. No es la primera carta que recibe, hubo al menos dos relacionadas con Laura Holloway y se publicaron como carta 25 y 26. Bueno, es decir, hay correspondencia de los maestros con personas que tenían como muchas habilidades y capacidades para poder garantizar una estabilidad de la enseñanza que gracias a Dios tenemos todos nosotros hasta ahora y podemos hablar de esto. No diré nada más, dice el maestro, pero si usted desea echar otra mirada al karma, medite sobre lo de arriba, es inesperada. Y ahora pregúntese hasta qué punto estaba justificado el que usted entrara en sospechas contra Olcott. Pues no.
que desconocía totalmente las circunstancias, o contra HPV, que se encontraba en París, no tenía nada que ver y que sabía menos todavía de lo que estaba sucediendo. Entonces, es su acalorada mente que se sentía obviamente desplazado. Seguramente no lo dice el maestro, pero aparentemente aquí se está sintiendo desplazado porque quería ser el único con las cartas, el único con la correspondencia, el único, etcétera, y no tuvo la sencillez para permitir que otras personas pudiesen estar en el mismo sendero en el que él estaba. Aparentemente, y esto no está en las cartas, lo estoy comentando nada más porque es lo que interpreto de lo que aquí se dice. Sin embargo, las meras sospechas degeneraron en certidumbre. Esto es muy interesante. El sospechosismo, cuando se repite y se repite y se repite, puede degenerar en certidumbre y pone un signo de admiración. Y se materializaron en reproches y en expresiones muy desconsideradas que además eran inmerecidas, desde la primera hasta la última. No obstante, y a pesar de todo esto, usted se quejó ayer amargamente a su señorita A de las respuestas de Madame Blavatsky. A usted, que fue sorprendentemente suave teniendo en cuenta las peculiares circunstancias y del propio temperamento de ella, si lo comparamos con la carta que usted le envió a ella. La señorita A es la señorita Arundel. Tampoco puedo aprobar su actitud hacia Olcott. Acuérdense que con Arundel se habían quedado otras personas también, entonces también recibía a los teósofos. Bueno, tampoco puedo aprobar su actitud hacia Olcott. Si es que mi consejo y mi opinión sirven de algo, si usted hubiera estado en su lugar y fuera culpable, difícilmente hubiera permitido que se le acusara en términos tales como falsificación, calumnia, mentiras, falsedades y la más necia incompetencia en su trabajo. Y Olcott es totalmente inocente de cualquiera de esos pecados de los que usted lo ha acusado. En cuanto al trabajo de él, debemos estar realmente autorizados a saber mejor que usted cuál es. Lo que nosotros queremos son buenos resultados y usted verá que los tenemos. En verdad que la sospecha derriba lo que la confianza construye. Ojo, la sospecha derriba lo que la confianza construye. Y si por una parte usted tiene alguna razón para citar a Bacon contra nosotros y decir que no hay nada que haga sospechar más a un hombre que el saber poco, es decir, lo que estamos entendiendo acá es que se defendió Sinet cuando se le estaba acusando de sospechar y sospechar. Usó una frase de Francis Bacon, que ya sabemos quién es Francis Bacon. Y una de sus frases dice, no hay nada que haga sospechar más a un hombre que el saber poco de algo que supuestamente merece saber. En cambio, debería recordar también que, en suma, no se puede aspirar a nuestro conocimiento y a nuestra ciencia basándonos en los métodos baconianos. Pase lo que pase, no se nos permite ofrecerlo como un remedio contra la sospecha o para curar a las personas de ella. Esas personas deben ganarlo por ellas mismas y aquel que no encuentre nuestras verdades en su alma y dentro de sí mismo tendrá pocas posibilidades de éxito en el ocultismo. Y aquí está el famoso Bacon, este es Francis Bacon, pues no es no es una persona común y corriente, es todo un scholar, ¿no? Dejen de juzgar por la apariencia exterior, pero juzguen con juicio justo, dice San Juan. En la segunda de Corintios, vosotros veis las cosas según las apariencias exteriores, lo mismo que dicen los maestros, también lo dicen entonces. Si alguno tiene confianza en sí mismo, en este caso Santiago, de que es Cristo, considérese dentro de como es Cristo también como lo somos nosotros, Santiago, bueno, etcétera. Son entonces expresiones similares a lo que dice el maestro. Perdón, aquí se me prendió algo. En verdad que la sospecha derriba lo que la confianza construye, dice el maestro, y entonces le revira Sinet diciendo que no hay nada que sospechar más a un hombre que saber poco. Bueno, y el mismo Bacon dijo, el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato. La experiencia se adquiere no leyéndola, sino viviéndola. Quiere decir entonces que Bacon más bien escribió de todo. Bueno, y luego tenemos aquí al Paulan que también es un ya mucho más contemporáneo y habla del mismo tema del que estamos hablando aquí, que está esta pequeña discusión entre el maestro que le está diciendo lo que realmente el ocultismo predica y lo que se está defendiendo Sinet hablando de la frase de Bacon, metiendo al charco a Bacon. Bueno. Entonces, vamos a analizar un poco esto para tratar de dirimir aquí la diferencia de estos dos enfoques o puntos de vista. El discurso de la Escuela Freudiana de París, de Lacan, hace referencia a la novela del guerrero aplicado de Jean Paulhan como paradigma de la destitución subjetiva en la salubridad. Este breve relato que sin forzamiento podemos usar autobiográfico se destaca por la prosa despojada, libre de dramatismos y exaltación. El personaje se alista sin efusiones de patriotismo ni rencor hacia el enemigo.
El personaje se alista sin efusiones de patriotismo y sin rencor hacia el enemigo. La posición es la de quien cumple con su deber sin abstenerse de la crítica ante órdenes imprácticas o insensatas, pero también sin un apego a la tarea, ni necesidad de justificarla por medio de un ideal. Tal actitud es difícil de comprender para los entusiasmados patriotas o el pacifista, ambos dispuestos a las fascinaciones del sacrificio. Lo que está diciendo aquí Paulan es que por alguna razón el personaje del guerrero aplicado de Jean Paulan, este no necesita argumentos externos, tiene argumentos internos, como la honra, el honor, para defender una causa. Y entonces va a luchar a donde tiene que luchar porque sabe, algo le dice internamente que tiene que hacer. Y las personas que trabajan diferente necesitan algo que los empuje a ir hacia allá. El patriotismo, yo qué sé, lo que está aquí comentando este hombre. Nuestro soldado muestra para con el deber esa serenidad, Klasneit aquí, que Heidegger recomendaba asumir hacia la multiplicidad de cosas que nos ofrece el mundo tecnológico. Y aquí hace una referencia a la tecnología. No debemos, decía Heidegger, el filósofo, decir ni sí ni no, ni mejor aún, debemos decir simultáneamente que sí o que no ante lo técnico. No rechazarla, pero tampoco alienarnos allí. Ese deshacimiento es lo que el protagonista sostiene a lo largo de una historia que transcurre sin sobresaltos y que incluso en el momento final de la batalla conserva su estricta perquedad de la acción. Es lo mismo que pasa y que se criticó mucho sobre Moby Dick. ¿Se acuerdan? Que siempre se hablaba de toda esta historia en donde se trataba, empezaban los astilleros metálicos, con lo cual tenían ya una ventaja enorme sobre las ballenas, pero en Moby Dick el capitán del barco quiere todavía hacerlo a la antigua para darle una mayor oportunidad de defensa a la ballena, y ahí está hablando necesariamente de lo que aquí está hablando Paulan, es decir, de la honra, del respeto para el enemigo, del ser lo más parejos cuando se está en una discusión con otra persona. Bueno, tal vez resulte forzado comparar esta pequeña pieza de literatura con uno de los más importantes textos sagrados del Bhagavad Gita. Se trata de un pasaje incluido dentro del Mahabharata, que es un extenso poema épico de la India. Está hablando de eso al público que no lo conoce. El Gita comienza en el desfallecimiento del príncipe Arjuna, quien debe combatir en una sangrienta lucha contra un ejército que se encuentran muchos de sus parientes del otro lado. La guerra civil enfrenta a Kurúes y Pandavas. Emparentados entre sí, Arjuna pertenece a estos últimos y vacila ante lo insensato de una matanza fratricida. Todo el poema reside en el diálogo entre Arjuna y su auriga que conduce el carro de combate, que no es otro que el mismísimo Krishna. El divino Krishna lo exhorta a cumplir con su deber guerrero, lo que implica matar parientes y amigos, pero con un radical desapego por los frutos de su acción. Más allá de la victoria o derrota, o de lo sensato o insensato de la lucha, Arjuna asume finalmente lo que le corresponde asumir, su rol de guerrero aplicado, y se lanza al combate independientemente de la guerra. Es lo mismo, bueno, y lo sigue explicando aquí Paula. Es muy interesante y es bucear un poco en esta discusión entre lo que el maestro está reclamando, que es muy parecido a lo que dice Paula, y lo que está revirando, utilizando al pobre de Francis Bacon, lo que está revirando Sinet para tratar de utilizar un fragmento de la obra que es muy extensa y muy profunda de Bacon para tratar de justificarse. Bueno, vamos a seguir adelante. Ciertamente no es la sospecha lo que arreglará la situación, pues ella es una pesada armadura y con su propio peso estorba más que protege. Y con esta última observación creo que podemos dejar el asunto para siempre. Usted ha traído sufrimiento sobre usted mismo, mi estimado Sinet, sobre su señora, a la cual respetaban muchísimo los maestros, y sobre muchos otros, lo cual era completamente inútil y podía haberse evitado solo con que usted se hubiese abstenido de crear la mayoría de las causas de todo esto. Todo lo que le dijo la señorita Arundel era verdad y bien dicho. Usted mismo está arruinando lo que edificó con tanta laboriosidad. Está creando, está construyendo y destruyendo. Luego, la extraña idea de que nosotros somos totalmente incapaces de ver por nosotros mismos que nuestros únicos datos son los que encontramos en las mentes de nuestros chelas, que por lo tanto no somos los seres superpoderosos que usted ha imaginado. Todo eso parece acosarle más y más cada día. Hume ha empezado de la misma manera. Yo le ayudaría a usted con mucho gusto y le protegería de su destino, pero a menos que usted mismo se sacuda la horrible influencia que pesa sobre usted, muy poco puedo hacer yo. Y me pregunta si puede decir a la señorita Arundel lo que yo le comuniqué por medio de la señorita H. Holloway. Usted tiene completa libertad para explicarle a ella la situación y con eso justificar a sus ojos la aparente deslealtad y rebeldía de usted contra nosotros, tal como ella lo está ahora pensando. Puede hacerlo,
Tanto más cuando yo no le he comprometido a usted con nada por medio de la señora H. Holloway, que nunca me comuniqué con usted o con cualquier otro por medio de ella, y que según mi conocimiento tampoco lo hizo ninguno de mis chelas o de los chelas de Emi, excepto en América, una vez en París y otra en la casa de la señora Arundel. Ella, la señora Holloway, es una excelente clarividente, aunque sin desarrollar. Si alguien no se hubiera entrometido imprudentemente en los asuntos de ella y si usted hubiera seguido el consejo de la vieja dama de Blavatsky y de Mohini, en verdad que ahora yo podría haber hablado con usted por medio de ella y esa sería nuestra intención. Otra vez es culpa suya, mi buen amigo. Usted ha exigido orgullosamente el privilegio de usar su propio juicio incontrolado sobre las materias ocultas, de las que no podía usted saber ni jota, y de las leyes ocultas, que usted cree poder desafiar y manejar a su antojo con impunidad. Pero ahora se han vuelto contra usted y le han herido muchísimo. Todo es tal como debe ser. Si, dejando de lado toda idea preconcebida, usted pudiera tratar de fijar en usted mismo la profunda verdad de que el intelecto no es todopoderoso por sí mismo, y que para que pueda mover montañas primero tiene que recibir vida y luz de su principio superior, el espíritu, y si entonces fijara su atención sobre todo lo oculto, tratando de desarrollar espiritualmente la facultad según las reglas, entonces pronto descifraría el misterio de una manera correcta, pero mientras no lo haya hecho, no. Usted está sobre el intelecto y el intelecto y el intelecto. Usted no necesita decirle a la señora Holloway que ella no ha visto nunca correctamente, porque no es así. Muchas veces ella vio con exactitud. Cuando se las ha dejado sola, nunca ha dejado un solo mensaje desvirtuado. Bueno, sobre el determinismo, aquí tenemos la frase: tal es como debe ser, si dejando de lado toda idea, pudiera tratar de fijar en ustedes mismos la profunda verdad de que el intelecto no es todopoderoso. Aquí está diciendo el maestro M esto, y le recomienda que fije su atención en el espíritu. Y entonces aquí viene sobre el determinismo de los siempre y los nunca. ¿Qué diferencia hay entre un hombre que es ahorcado por asesinato, que muere en el campo de batalla, o el descarrilamiento de un tren, o una explosión de pólvora, o que se ahogue, o que se abrace, o que sea abatido por el cólera, la peste, paludismo, por cualquiera de las mil y una enfermedades epidémicas cuyos términos no se hallaban ab initio en Constitución, sino que los adquirió a consecuencia de haber visitado una determinada localidad o haber vivido en una determinada experiencia, cualquiera de las cuales pudo haber evitado? En todos estos casos, igualmente, la hora normal de la muerte se anticipa y el resultado es un espíritu en lugar de un cascarón. Bueno, eso lo pongo acá como el contexto de la contestación que está haciendo el maestro a Sinet respecto a la multitud de errores que cometió, obviamente poseído por el yo inferior. Y ahora he terminado, dice el maestro, usted tiene dos caminos ante sí, uno que lleva a través del pequeño sendero hacia el conocimiento y la verdad, y el otro puntos suspensivos, o sea, la ignorancia y ya sabe, la degradación. Pero realmente yo no deseo influir en su mente. Si usted no está dispuesto a romper con nosotros de una vez, entonces le pediré no solo que esté presente en la reunión, sino que también hable, pues de lo contrario yo causaría una impresión muy desfavorable. Le pido que haga esto por mí y por usted mismo, solo que cualquier cosa que haga, déjeme que le advierta que no se detenga a la mitad del camino, puede resultar desastroso para usted. Si va a entrar, éntrele bien completo. Mientras tanto, mi amistad hacia usted continúa siendo la misma de siempre, pues con todo, nosotros nunca fuimos desagradecidos ante los servicios prestados. Atentamente, maestro Cotón. Bueno, la clase 62, tiene mucho detalle importante sobre las cosas que iban sucediendo y lo muy caóticas que son las relaciones interpersonales de los seres humanos cuando se activan aspectos inferiores y la gente se siente como que le están quitando los reflectores. Bueno, eso pasaba en aquellos días y sigue pasando en estos días. Y sigue pasando en todas partes, incluida en las partes en donde todos estamos trabajando juntos, es decir, en la ciudad de Teosópolis. Vamos con la carta 63, se viene en Londres, verano 84, y otra vez empieza entonces: mi buen amigo, cuando comenzó nuestra primera correspondencia, no se tenía la menor idea de que surgiera ninguna publicación que tuviera como base las respuestas que usted pudiera recibir. Eso es cierto. Cuando comenzó nuestra primera correspondencia, en este planeta no se tenía la menor idea de que surgiera ninguna publicación que tuviera como base las respuestas que usted pudiera recibir. O sea, no había datos para poder suponer eso. Bueno, usted seguía haciendo preguntas al azar,
Hemos construido un canon de respuestas, lo que está tratando de decir el maestro, pero que todas van en función de lo que usted nos ha preguntado. Y entonces hay cosas muy interesantes. Usted está representando las grandes preguntas que puede tener el género humano al ocultismo, para poder saber hasta dónde el ocultismo se le permite compartirlo, pues una serie de cosas que no se saben o se saben mal en la época del siglo XIX. Por lo tanto, entonces, usted sigue haciendo preguntas al azar y al ser dadas las respuestas en momentos diferentes ante preguntas que no guardaban ninguna relación entre sí, y por así decirlo, bajo una disimulada protesta, a menudo resultaba innecesariamente imperfectas desde diferentes puntos de vista. O sea, lo que está diciendo es un desorden. La manera como usted ha preguntado, la forma que pregunta, pues nosotros respondemos, pero luego pregunta lo mismo de otra manera, y entonces parecería que hubo una contradicción, pero no la hay. Lo que pasa es que según cómo se han hecho las preguntas. Cuando se permitió la publicación de algunas de estas respuestas en El Mundo Oculto, que se supone que es la gran obra esta que hace Cine, se tenía la esperanza de que entre sus lectores algunos pudieran ser capaces, como lo era usted, de reunir las diferentes partes y sacar de ellas el armazón o una sombra de nuestro sistema. Ojo, reunir las diferentes partes, todas dispersas, y saber unirlas, es decir, sacar de ellas el armazón o una sombra de nuestro sistema, el cual, aunque no fuera exactamente el original, pues eso sería imposible, se parecería a este último tanto como eso fuera posible, puesto que se trata de la obra de un no iniciado. Por lo tanto, no sería imposible tenerla al 100%, pero sí sería posible tenerla al 70, 60 o como es lo que yo interpreto que está diciendo. Pero los resultados han demostrado ser casi desastrosos. Hemos ensayado un experimento y hemos fracasado lamentablemente. La dispersión de conocimiento verdadero no ha podido reunirse para generar un esbozo o una sombra del sistema de los maestros. Ahora vemos que nadie, a no ser aquellos que han pasado al menos su tercera iniciación, es capaz de escribir sobre estos temas con comprensión. Un Herbert Spencer se hubiera hecho un lío con ello en sus circunstancias. ¿Por qué hace el comentario el maestro de que un Herbert Spencer se hubiera hecho un lío? Bueno, aquí tenemos a Herbert Spencer. Fue polímata omnímodo, un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés, o sea, de tutti frutti, un scholar. Está considerado el padre del darwinismo social, porque incluso hasta antes que Darwin escribió sobre cosas darwinianas desde el punto de vista social, a partir de la adaptación de la teoría de la evolución a la sociedad. Omnímodo es aquello que abarca y comprende todo. Ese es un omnívodo. Un personaje omnívodo solo lo es un scholar, es una persona que sabe de todo, un renacentista, que pinta, sabe de pintura, sabe de escultura, sabe de ciencia, sabe de filosofía, sabe de alquimia, etc. Bueno, ese es un omnívodo, aquello que abarca todo y lo comprende todo. Y un polímata es el que abarca muchos campos de conocimiento y lo hace con cierta distinción. Entonces, uno de los grandes cerebros de la historia es este de aquí de la foto, Herbert Spencer. Entonces, ¿qué es lo que hacía Spencer? Juntaba todo lo que sabía de todo para sacar grandes conclusiones. Es decir, tenía una antropología social llena de filosofía, de sociología, de psicología y de ciencias naturales. Podía generar esa síntesis. Y por eso dice acá, usted ha hecho un lío con las preguntas que ni Herbert Spencer, hasta Herbert Spencer, que tenía esa posibilidad, polímata, se hubiera hecho un lío con ello. Creo que a eso se refiere el maestro para poder explicarlo en la intención que yo creo que él tenía para decir esto. Y la otra manera que tenemos de poder acercarnos a esto es uno de los libros, que hay mis libros favoritos de Descartes, que es Las reglas para la dirección del espíritu. Es una obra larga, tiene una versión más corta y luego tiene una versión mucho más corta, pero son las reglas. Reglas para la dirección del espíritu. Entonces aquí pone, bueno, lo va explicando en su obra principal, lo que son las reglas, y luego las va explicando. Aquí están las puras reglas, pero vamos a ver lo que dice. Dice, en fin, de los estudios debe ser la dirección del espíritu para que emita juicios sólidos y verdaderos ante todo lo que se le presente. O sea, hay que dejar que el espíritu trabaje. Conviene ocuparse tan solo de aquellos objetos sobre los que nuestros espíritus parezcan ser suficientes para obtener un conocimiento cierto e indudable. Tercero, acerca de los objetos propuestos se ha de buscar no lo que otros hayan pensado o lo que nosotros mismos conjeturemos, sino lo que podamos intuir clara y evidentemente o deducir con certeza, pues la ciencia no se adquiere de otra manera, por intuición y por inducción o deducción. El método es necesario para la investigación de la verdad de las cosas. Todo el método consiste en disponer del orden de aquellas cosas a las que se ha de dirigir la mirada de la mente, a fin de que descubramos alguna verdad. Y la observación exactamente la reducimos gradualmente las proposiciones complicadas, oscuras, a otras más simples. Vamos de lo más complejo a lo más simple y si después intentamos ascender por los mismos grados desde la intuición, desde los más simples hasta el conocimiento total, entonces ya tendremos un método.
Para distinguir las cosas más simples de las complicadas e investigarlas con orden, conviene que cada serie de cosas en las que hemos deducido directamente algunas verdades de otras, observar cuál es el más simple, y como todas las demás están más o menos igualmente alejadas de ella. Para completar la ciencia es preciso recorrer un movimiento continuo e interrumpido del pensamiento en todas las direcciones. Si en la serie de cosas en las que se han investigado se presentan algo que nuestro entendimiento no puede intuir suficientemente bien, allí es preciso detenerse y no se debe examinar las demás cosas que siguen, sino abstenerse de un trabajo superficial. Porque si nosotros seguimos bordando un abrigo a partir de algo que no hemos entendido, eso ya va muy torcido. Conviene dirigir toda la agudeza del espíritu a las cosas más insignificantes y fáciles y detenerse en ellas largo tiempo. La décima, para que el espíritu se vuelva sagaz, debe ejecutarse en buscar las mismas cosas que ya han sido descubiertas. Y luego habla de que se toman las cosas, que se relacionan las cosas y se ven las diferentes relaciones que las cosas tienen entre sí mismas para poder llegar a la síntesis a las que podamos llegar y podamos entonces armar los casos. Son como grandes rompecabezas. Nosotros vamos buscando entonces las diferentes piezas y después en un verdadero ejercicio de síntesis, como el que está diciendo el maestro de Spencer, nosotros entonces podemos juntar un esbozo de lo que estamos tratando de reconstruir. Bueno, eso también lo dice Descartes, y esta es una obra magnífica. Y más aún sobre el tema de la totalidad, aquí lo dice el maestro en esta parte de acá, entonces por eso vamos a explicarlo de esta manera. Miren, mm, cuando se permitió la producción de algunas respuestas, etcétera, lo dice creo que en el final de la carta anterior, pero estamos viendo aquí lo que sería la versión moderna de todo esto, que es la Gestalt. Bueno, ¿qué es la Gestalt? Pues una teoría, perdón, déjenme echarme para atrás. ¿Qué es la Gestalt? La Gestalt se basa en la idea de que el cerebro humano intentará simplificar, organizar imágenes complejas o diseños que consistirían en muchos elementos al organizar inconscientemente las partes de un sistema organizado que crea un todo, en lugar de solo una serie de elementos. Y aquí vienen algunos ejemplos de lo que es la Gestalt. Cuando la Gestalt pone cuatro rayas, dos arriba y dos abajo, y le dicen a la gente, ¿qué es eso? ¿Un cuadrado? No, son cuatro rayas. Para ser cuadrados tendrían que estar pegadas, pero el cerebro cierra. Es una de las leyes, la ley del cierre. Entonces, aquí tenemos un círculo, que no es un círculo, son varias líneas que están juntas, pero lo que lee el perceptor es un círculo. Luego el principio de contraste, el principio de figura y fondo. En el principio de figura y fondo, el más famoso es este de acá que estoy señalando, que es la famosa viejecita. Si el mentón de la muchacha joven que está volteando se convierte en una nariz, es una viejecita. Pero si la nariz de la señora que está, la señora mayor que está aquí, lo convertimos en el mentón de una señorita que está volteada, pues entonces ya se convirtió en una señorita. Depende entonces cómo lo estemos viendo. La más famosa de todas son las copas. Aquí están dos personas a punto de besarse. Cuando vemos a las personas como dos personas que están a punto de besarse, eso se le llama forma y lo que se aleja es el fondo. Pero cuando vemos una copa, entonces la copa es la forma y los perfiles son el fondo. Bueno, estas son las leyes de Gestalt que tienen a que nosotros hagamos una síntesis y nosotros cerremos cuando tenemos elementos incompletos. Pero aquí resulta que los elementos incompletos deben estar bien seleccionados, porque si nosotros en este, por ejemplo, el tercero que tenemos acá, tenemos un triángulo mental, no está el triángulo no existe, lo que existen son unas rayas, y nosotros automáticamente generamos ahí un triángulo que no existe. Entonces, si quitamos uno de los vectores de aquí, pues el triángulo ya no existe. Por eso el maestro insiste en que hay que poner realmente las cosas que son. El cubo también se usa mucho porque el cubo, si nosotros vemos el cuadrado de abajo, parece que va hacia arriba. Pero si nosotros vemos este cuadrado de aquí arriba, parece que el cubo va hacia abajo. Entonces son dos cubos simultáneamente y la gente puede empezar a jugar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Luego los puntos, el fenómeno phi, hay mucho de esto. Vamos con el tercer párrafo. Brett Weiner, Wolfgang Kohler y Kufkovka desarrollaron las primeras investigaciones de Gestalt a principios de la década de 1910. El punto de vista dominante de la época era el estructuralismo. Toda la sociedad científica era estructuralista, que estaba relacionada con el empirismo, con la investigación empírica, y estaba basada en tres teorías relacionadas entre sí. La elemental, aquí esto es importante que lo veamos porque también es historia del pensamiento después de lo que los maestros compartieron. Entonces, la teoría elemental estaba basada en que todo conocimiento, incluyendo las ideas abstractas, está construido por componentes simples y elementales. Entonces, esa se llama la teoría elementalista. Todo está constituido por ladrillos, por ideas abstractas, incluso las abstractas están hechas de elementos simples, puntos y elementales. Dos,
La teoría sensorial, los sensorialistas basados en los constituyentes más sencillos o los átomos del pensamiento que son sensaciones, son elementos básicos de los sentidos. Y la tercera, la teoría asociacionista, que duró mucho tiempo basado en que las ideas más complejas nacen de la asociación de ideas más simples y eso se parece al último libro de Descartes. Lo que estamos haciendo todo el tiempo es estar asociando cosas hasta que encontramos gestalts. Cuando juntamos dos o tres cosas, y eso es la parte, es el padre de la teoría de la creatividad, que muchos años más tarde se iba a llamar creatividad. Estas tres teorías juntas con Edward de Bono. Edward de Bono trabajó el asociacionismo y de hecho leyó una barbaridad de asociacionismo y lo condujo directamente a la formación del pensamiento lateral y luego de los 6 sombreros para pensar y en general de toda su teoría de creatividad, que se hace a través de la conjunción de diferentes elementos. Estas tres teorías juntas aumentaron que la mente construía todas las percepciones, incluidos los pensamientos abstractos. Bueno, ya en las logias o de manera personal, si quieren leer con detalle todo lo de Gestalt, tiene mucho que ver con lo que el maestro está comentando. Continuamos. Regresamos con la carta. Imogen no tiene ciertamente toda la razón. En realidad, en algunos detalles, también se equivoca. Pero también lo hace usted, mi querido y distinguido amigo Sinet. Mi viejo amigo, aunque el lector profano no es el más inteligente para darse cuenta, y hasta ahora ninguno se ha dado cuenta de los errores vitales en el budismo esotérico que usted escribió y en el hombre, ni es probable que lo noten. Está diciendo el maestro es que algunas cosas bien argumentadas, pero no totalmente ciertas, pueden pasar como ciertas por la calidad de la argumentación, pero no son ciertas. Entonces, por esas razones que el maestro también comenta que hay errores. En todo lo que se ha dicho no es totalmente bien. Y hay errores porque se sale uno del canon general de lo que los maestros dicen y empieza uno a especular y a ponerle que a lo mejor por acá y a lo mejor por allá. Y se hace esto casi automáticamente. Por eso estamos tan necesitados de guardar el legado, es decir, las expresiones exactas de lo que los maestros dijeron, que por suerte están precipitadas y están guardadas para que cualquiera, en cualquier generación, que esta es la nuestra, pero luego vendrán otras generaciones, siempre tengan acceso al, al, a la cita primaria. No podemos dar más información sobre el tema que ya ha sido tratado por usted, y hemos de dejar que los hechos ya comunicados se incorporen a una filosofía consistente y sistemática por parte de los chelas de la sede central. La doctrina secreta explicará muchas cosas y orientará a más de un perplejo estudiante. La doctrina secreta explicará muchas cosas y orientará a más de un perplejo estudiante, o sea, a muchos que queden medios perplejos porque no estén bien construidos los elementos para hacer un cierre. Entonces, por eso el maestro recomienda, si no están los elementos, no hay que cerrar, hay que verificarlos, tener el rompecabezas, si no completo, por lo menos hasta donde se pueda, para tener entonces un esbozo, un vislumbre, una sombra de lo que es entonces, lo que es el canon de técnicas que tienen los maestros ya en el adeptado. Por lo tanto, exponer ante todo el mundo el material original y complicado que obra en su poder en forma de viejas cartas, de las cuales, debo confesarlo, mucho fue escrito confusamente a propósito. Mucho se escribió confusamente a propósito para alimentar, supongo yo, el que la intuición pueda cerrar, porque el mejor cerrador es la intuición, como ya lo decía entonces Descartes, o el Herbert Spencer también. Solo haría que la confusión aumentara. Si usted no utiliza la intuición para cerrar, pues usted sigue dando vueltas en que el intelecto genere las respuestas. En vez de resultar de ello algún bien para usted y para los demás, solo colocaría en una posición todavía más difícil, atrayendo la crítica sobre las cabezas de los maestros, o sea, él y el maestro M, y originando así una influencia que retardaría el progreso humano. Aquí el problema es que si esto no se hace bien, se retarda el progreso y el de la sociedad teosófica. Por eso yo protesto con la mayor energía contra su nueva idea. Deje a la doctrina secreta la tarea de reivindicarlo. Mis cartas no deben ser publicadas en la forma en la que usted sugiere, sino al contrario. Si usted quisiera evitarle el trabajo a Dual Cool, deberían enviarse copias de algunas de las cartas del Comité Literario de Adyar, sobre el cual Damodar ya le ha escrito a usted. De manera que con la ayuda de STK, Charla, Dual, etcétera, Subarro y el Comité Secreto, del cual excluimos a propósito a HPV para evitar nuevas suspicacias y calumnias, ellos podrán ser capaces de utilizar la información para la consecución del objetivo por el cual se inició el comité, tal como lo explicó Damodar en la carta que le escribió siguiendo las órdenes. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, aunque aquí termina ya la carta. Bueno, aquí sí vamos a ver algunos temas más del incidente Kiddle, que aquí te lo dice, no es un nuevo asunto Kiddle como pasó. Lo que trato de evitar.
ni la crítica dirigida contra mí personalmente. Lo que está diciendo el maestro, dice este comité, etcétera, para vigilar que lo que viene en las cartas se pueda contextualizar para que no vaya a generar como malos entendidos. Dice, no es por el miedo a que vuelva a suceder otra vez el famoso asunto Kiddle. Aquí pongo en la siguiente, otra vez para recordar lo que fue el Kiddle, que fue todo un rollo. ¿Se acuerdan ustedes que casi casi demandan al maestro por plagio? Bueno, lo veremos entonces la próxima sesión, porque con esto terminamos la carta 62 y vamos a entrar ya en la 63, perdón. Vamos a entrar ya en la 64, eso lo veremos entonces la próxima sesión. Nos quedamos aquí. Bueno, hay algunas cartas que no se meten al mucho detalle, tanto filosófico como estructural, respecto a las cosas que pasan en el más allá, que son las que generan obviamente más dudas, y hay otras que son más anecdóticas o que tienen más que ver con la relación entre los maestros y sus amanuenses o sus discípulos y los líos que se generaban, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues, supongo que por eso en algunas cartas no hay muchas reacciones para tratar de hacer un análisis, pero bueno, hay que verlas, porque hay que verlas todas. Entonces ahora nos vamos a pasar a la 64 y van a venir entonces nuevas cosas que ver. Vamos a repasar un poco el famoso incidente Kiddle y de inmediato nos metemos ya en la carta 64. Llevamos ya pues casi 2 años y vamos apenas en la 64. Yo creo que faltará un año y pico más, pero estamos viéndolas con detalle las cartas. De hecho, estamos leyéndolas. Entonces, y dentro de la lectura estamos sacando algunas conclusiones. Yo creo que de las mejores conclusiones de esto es que la idea de cerrar bien las cosas. Por eso hay que revisar estas obras que hablan de cómo se cierran las cosas, para no cerrarlas mal. Si tenemos piezas que no embonan, no vamos a cerrar bien las cosas. Muchas gracias, chicos, a todos por mantener viva la clase y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, chicos.